voy a hacer una pregunta y os voy a contar lo que yo opino, pero antes, ¿tenéis alguna idea? ¿Estamos más preparados para si viene otra pandemia? Como sociedad, ¿estoy yo más preparado? ¿Estáis cada uno de vosotros? ¿Cómo reaccionaríais? ¿Lo veríais mejor, peor? ¿Qué pensáis? ¿Sí o no? A ver, los que digan que sí, ¿estamos mejor preparados? Sí. ¿Y los que digan que no? La mayoría pensáis que sí. Bueno, a ver, luego os cuento lo que pienso yo. Bueno, pues ¿por qué os hago esta pregunta? Pues lo primero es porque hay riesgo de que vengan nuevas epidemias. Yo trabajo en inmunología de virus, es decir, en conocer cómo nos defendemos con nuestro sistema inmunitario de los virus. Y cuando empezó la pandemia, yo entendía de cómo nos defendemos de los virus y entonces estaba siguiendo mucho todo lo que ocurría. En cuanto lanzó la pandemia, lo que hablábamos en pequeños círculos entre los científicos, de repente, lo que yo decía se empezó a hacer viral y en cuestión de muy poco tiempo me empezaron a llamar de todos los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que además en mi institución, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me llamaron para formar parte de la coordinación de una gran estructura de investigación que se llamó la plataforma PTI, se llama la Plataforma de Salud Global. Que lo que hicimos fue, desde cualquier ámbito de la investigación, lanzarnos a enfrentar lo que nos estaba viniendo, la pandemia, lo que venía, a intentar encontrar los porqués, intentar estudiar lo más posible, intentar encontrar medidas, hacer vacunas, explicar lo que se pudiese explicar. Y eso es de todos los ámbitos. Esto os lo digo desde el principio. Ahí estaban desde filósofos hasta matemáticos, desde ingenieros hasta químicos como yo, gente de nanomateriales o gente de vivienda. Y ahí estábamos todos trabajando juntos para intentar entender la pandemia, entender el impacto de la sociedad y entender el impacto sobre la economía también, ¿no? Entonces esa es la plataforma de salud global y la seguimos coordinando. Y la emergencia del coronavirus ya se ha acabado, ya no trabajamos en el coronavirus, pero ahora lo que nos preocupa es que no nos vuelva a pasar esto. Y lo que estamos trabajando ahora desde la investigación es en intentar estar más preparados para lo siguiente que viene. Y os voy a contar algunos ejemplos de cómo se reacciona ante lo siguiente que viene. Pero lo primero es quizás saber por qué puede haber algo que nos puede volver a venir. ¿Cómo hago para pasarlo con el ratón? Esto es. Vale. Bueno, parece que solo ese tipo de letra el que se ha hecho más grande, o sea que yo espero que lo veamos. Bueno, ¿por qué surgen emergencias causadas por agentes infecciosos? Pues esto ha ocurrido en el 2020, ¿no? Pero si os fijáis en las fechas, antes de que os diga las causas un poco por separado, veis que son muchas fechas desde que habéis nacido, del siglo XXI, ¿no? Son muchas fechas recientes. Esas son cosas que han ocurrido. Una de las razones es que aparezca un virus totalmente nuevo, y eso fue el coronavirus, el SARS-2. Y eso pues, así surgió el SIDA también, por ejemplo. Otro es que haya un virus que esté por ahí dando vueltas, a lo mejor en unas aldeas remotas o solo en una isla de no sé cuántos, y de repente salte por todo el mundo. Esas son las que llamamos infecciones reemergentes. Y de esas también ha habido pandemias de gripe A, cuando erais pequeños, el Zika, que revolucionó los Juegos Olímpicos en 2016 y luego por suerte no pasó gran cosa. En 2022 ha estado la viruela del mono, que la viruela causaba muchas enfermedades muy graves y tenía lugar solo en, muy graves, no muy grandes, solo en grupos pequeños de alto riesgo, que tenían comportamiento de alto riesgo. Bueno, y luego hay otras cosas que son lo que llaman la pandemia silenciosa, la resistencia a los tratamientos, la resistencia a los antibióticos. Y eso va avanzando poquito a poquito. Uno tiene una infección, le ponen antibióticos una semana, se cura. Pero las bacterias van acumulando mecanismos de resistirse a esos antibióticos, te ponen el antibiótico, no respondes, sigues grave, no respondes, te buscan otro, no funciona, te buscan otro, y está empezando a causar un número de fallecimientos en el mundo que ya es alarmante. Va despacio, pero no cede. O sea, eso es algo que está ahí. Y son también agentes infecciosos y también hay maneras de protegernos de ellos. Por ejemplo, una manera es no tener que usar antibióticos. ¿Qué es la mejor manera de no tener que usar antibióticos? No haberte infectado. ¿Qué es la mejor manera de prevenir infectarte? Tener vacunas. Entonces, se están desarrollando más vacunas, especialmente para aquellas bacterias que son resistentes a los antibióticos. Y luego, el último punto es enfermedades que están por el mundo, que todavía a nosotros no nos han llegado,
pero que tiene un impacto muy fuerte en zonas más tropicales sobre todo y en países con menos recursos. Y por ejemplo, un ejemplo muy claro es la tuberculosis, que es la enfermedad infecciosa que más muertes causa en todo el mundo, aunque aquí casi no la conocemos. Cuando algún médico ha tenido un caso de tuberculosis dice, oye, yo tuve uno, te lo cuento, hay muy pocos, pero en algún momento nos puede llegar. Y también, por ejemplo, las enfermedades respiratorias. Los bebés en países con pocos recursos, sobre todo de lo que se mueren es de enfermedades respiratorias muy pequeñitos, ¿vale? Porque les pillan muy graves. Bueno, pues esto es por qué surgen. ¿Y por qué surgen ahora? Y por qué hay distintas maneras, pero ¿surgen ahora más que antes o simplemente es que aparecen más en los medios de comunicación? Pues surgen más que antes, hay más riesgo que antes. ¿Lo habéis pasado antes la anterior tú? Te lo digo, ¿vale? Uf, todo letras grandes, bueno, sois capaces de verlo, ¿verdad? Sí. Pues ahora hay más riesgo que antes y por eso tenemos que estar más preparados que antes. Hay más riesgo porque somos muchos en el planeta y nos movemos mucho. Y si nos movemos mucho es más fácil que contagiemos unos a otros, sobre todo si está siendo gente muy distinta. Somos muchos y sobre todo nos estamos concentrando, cada vez hay más población en el planeta, sigue creciendo la población y sobre todo nos estamos concentrando en ciudades. Y las ciudades, con mucha gente juntos en el mismo sitio, como en esa foto, todos cruzándose unos con otros, pues es más probable que alguien te contagie sin que ni siquiera lo sepas. Y además, ¿por qué venían de la zona de China antes las epidemias y ahora nos están viniendo sobre todo de África? Porque son los sitios en los que hay países con muy pocos recursos que se están desarrollando, que están creciendo cada vez más, que están haciendo grandes ciudades, pero eso convive con costumbres tradicionales que no eran muy higiénicas, pero que en un ambiente rural muy pequeñito pues no pasaba nada, porque no había grandes contagios, pero si llevas eso a una gran ciudad se contagian muchísimas personas. Entonces cuando están costumbres tradicionales que no son adecuadas para las grandes ciudades y están en las grandes ciudades, pues hay problemas. Por ejemplo, cuando no se controlan bien por los veterinarios las enfermedades de los animales, se comen animales crudos, hay mucho contacto con ellos, etcétera, puede ocurrir esas cosas. Y luego nos movemos mucho, nos movemos por turismo, nos movemos por negocios y también nos movemos mucho forzadamente todas las migraciones, bien sea por conflictos, bien sea por razones económicas. Entonces, hay mucha mezcla de personas y eso hace que cada vez sea más fácil que nos contagiemos de todo. Pero que antes se quedaba en una isla, ahora se extienda muy rápidamente por todo el mundo. Y luego hay otro punto, que es el calentamiento. El calentamiento, el que el clima sea más cálido, hace que los insectos se puedan establecer en sitios que antes eran muy fríos y que no migraban tanto. Y eso lo que hace es que todas aquellas infecciones que se transmiten por los insectos sea más fácil que aparezcan en el Mediterráneo cuando antes estaban solo en los trópicos. Una de las cosas que está ocurriendo con los insectos, y a lo mejor lo notáis aquí, los expertos en insectos lo que están notando es que los mosquitos, que antes eran del verano, ahora suben en la primavera, en agosto bajan porque hasta los mosquitos se mueren de calor y luego vuelven a subir en el otoño. Empezaréis a ir notando porque en agosto tampoco aguantan y no crían la malaria. Y luego lo último, ¿por qué somos muy vulnerables? Porque hay un riesgo de epidemias. Si os fijáis en la pandemia del coronavirus, lo que nos ha parado a todos ha sido que los abuelos tenían un riesgo muy superior al que teníamos los padres o lo que teníais vosotros de la infección. El riesgo era tan alto que hemos parado todos por ellos, les hemos vacunado los primeros, hemos seguido vacunando hacia abajo, etc. Y eso es porque tenemos una seguridad social fantástica, porque tenemos un servicio sanitario maravilloso, porque tenemos una esperanza de vida muy alta y gracias a eso la gente vive más años, incluso más años en enfermedades, pero la cara B es que la población es mucho más mayor. Entonces, como país, como continente, Europa, tenemos una población muy mayor. Y si viene un virus absolutamente nuevo, volverá a pasar lo que ha pasado, que atacará mucho más a las personas mayores, porque son los que tienen el sistema inmunitario más envejecido, más debilitado, aparte de otras personas. Entonces, estas son las causas de que nos tengamos que preocupar por prepararnos cada vez más, porque hay cada vez más riesgo, y esto no es meter miedo, es simplemente ser realista y saber que tenemos que prepararnos. Ponme la siguiente. Os voy a contar un poco desde la investigación cómo sabemos cómo enfrentarnos a algo nuevo que viene. De repente nos dicen, oye, que está el virus XYZ, ¿esto es muy grave o no? Bueno, pues tenemos que saber, para defendernos del enemigo, lo que tenemos que saber es cuál es el punto débil del enemigo.
Entonces, el punto débil del enemigo pueden ser diversos y en eso os voy a contar algunos ejemplos. Puede ser como es, no el enemigo, sino como somos nosotros como población. El problema puede ser cómo se transmite el agente infeccioso. El problema puede ser que no tengamos o si tengamos vacunas o que las podamos desarrollar o no. El problema es que tengamos que hacer vigilancia de lo que está circulando entre los animales, porque nos puede saltar a nosotros. Entonces, desde este punto de vista, y el problema también, y lo ha sido claramente en la pandemia, es que no tengamos suficientes personas con conocimiento de informática, de manejo de macrodatos, para poder analizar toda la situación y podernos dar una visión de lo que está ocurriendo y cómo va evolucionando rápidamente. Bueno, pues os voy a dar algunos ejemplos de eso y os contaré un poco. Si me pasas la siguiente, esto es la inmunidad de la población. La inmunidad de una persona es yo estoy protegido o no frente a una infección si me he vacunado antes o si he pasado la infección y la he sobrevivido. Bueno, pues la inmunidad de la población es cuántas personas están protegidas dentro de la población. Si no hay nadie protegido, el virus entrará a saco. Si aquí no estamos ninguno protegido y entra un virus nuevo, entra a saco y nos va infectando unos a otros. Pero si la mayoría ya tenemos una vacuna frente a ese virus, es probable que si entra el virus a lo mejor infecte a una persona y ahí se pare. Entonces, eso con el coronavirus, que no había nadie que conocía este virus, nadie en todo el planeta que tuviese nada de inmunidad, porque era un virus nuevo, entró de esa manera tan tremenda y por eso hubo que parar tan radicalmente. Este es un caso anterior, y vosotros no lo conocéis tanto, pero los profesores más, cuando empezó la pandemia, se decía mucho, esto no es más que una gripe. Y fue un error garrafal pensar que no era más que una gripe, porque desde el punto de vista de la población, lo importante es que cuando llegó la última pandemia de gripe, de la gripe A de 2009 sustituía a la de 2008, 2007, 2006, 2005. De manera que prácticamente toda la población del planeta teníamos inmunidad a la gripe A. Solo que llegaba una variante distinta que llegaba a infectar sobre todo a aquellas personas que casi nunca se habían enfrentado a la gripe, los más jóvenes. Fue una epidemia, fue una pandemia de jóvenes fuertes, de jóvenes robustos, y fue una pandemia suave. Y además había poca población vulnerable, casi todos tenían una cierta inmunidad. Y por eso, al haber poca población... Uy, esto además sale fuera, ¿os estoy dando cuenta? ¿Sale descuadrado también en la pantalla? ¿Sale igual en la pantalla? Bueno, o sea, en la del ordenador. Sí. Lo tenemos que mirar antes. Como la población vulnerable era pequeña, que eran los jóvenes, lo que ocurría es que enseguida se contagió entre los jóvenes y luego ya, en 2 oleadas, sin hacer ningún confinamiento ni nada, aquello se controló. Fue una epidemia de institutos, por ejemplo, de universidades, de campamentos de verano, de muchos muy jóvenes. Entonces, aquí no hubo que hacer confinamiento porque en nada ya estaban infectados los pocos que se podían infectar y que además lo pasaron bastante bien. Pásame a la siguiente. Y la diferencia con el coronavirus, con la COVID-19, es que nadie tenía nada de inmunidad, el 100% éramos vulnerables, pero sobre todo los más mayores. Y cuando pasó la oleada del confinamiento, se había infectado un 5% de todas las personas. Es como si en esta clase se hubiesen infectado 2 personas. Estábamos en la casilla de salida. Todavía la mayor parte de las personas del mundo, de España, este número es de España, la mayor parte de las personas se podían infectar y si eran de los más mayores, de los más vulnerables, pues podían volver a infectarse. Entonces, por eso durante varias oleadas tuvimos que tener mucho cuidado, sobre todo cada invierno, porque nos quedaban muchísimas personas que todavía no les había llegado el virus y había que ganar tiempo para tener la vacuna, para que cuando les llegase el virus ya estuviesen vacunados, porque el virus iba a llegarles sí o sí, porque era nuevo, porque se contagiaba de una manera muy silenciosa entre todos los asintomáticos. Bueno, pues aquí fueron imprescindibles los confinamientos, las medidas estrictas y tuvimos que pasar varias oleadas. A veces había gente que me decía, joder, tantas oleadas, menudo rollo, mejor solo 2. Ya, pero si hubiésemos dejado todo en 2 oleadas, habría habido medio millón de muertos en España. Es un pasador. Habríamos llegado a que se muriesen todas esas personas antes de tener vacunas. Cuantas más oleadas tienes, más tiempo vas ganando antes de que la gente se infecte para que se pueda vacunar. Y el siguiente, no lo voy a contar, pero porque iré más adelante, es la epidemia de la viruela del mono, que luego os la cuento.
Y lo siguiente es deciros que, bueno, que cada pandemia puede ser distinta, o cada epidemia, pone la siguiente. No te sale, sí. Que cada pandemia puede ser diferente y que una de las cosas que hay que saber es cuánta inmunidad hay en la población. Porque si hay mucha inmunidad, si estamos todos muy protegidos, si la mayor parte de la clase está vacunada, solo va a infectar a 1 o 2, y lo siento por ese 1 o 2, pero no es el follón que nos causó la pandemia, el confinamiento, la restricción en las mascarillas, etc. Vale, en la siguiente voy a entrar en el modo de transmisión. ¿Cómo se contagian las infecciones? Bueno, pues en el siglo XIX tuvieron grandes epidemias de cólera. Ahora ya no tenemos epidemias de cólera. Las epidemias de cólera eran en ciudades europeas, por ejemplo, que estaban creciendo de una manera muy rápida, pero que convivían con condiciones tradicionales que no eran tan higiénicas, que funcionaban cuando eran en pequeños lugares, pero no en grandes ciudades. ¿Y cuál era el problema? Pues que de vez en cuando las fuentes de agua potable se contaminaban con aguas residuales en la gran ciudad. Y les costó muchos años darse cuenta de que esa era la causa, pero cuando se dieron cuenta de que las aguas residuales y las aguas potables se tenían que separar todavía mejor de lo que lo tenían, se acabaron las epidemias de cólera. Y ahora no nos imaginamos que de repente hay una epidemia que se extienda por toda España por algo que se transmite por el agua, ¿no? Porque el agua que bebemos es potable y no ocurre eso. Entonces, aprendiendo cómo se transmitía una enfermedad infecciosa, se logró dar un avance frente a muchas enfermedades infecciosas. También ocurrió lo mismo en la siguiente con la higiene de manos. Hubo una época en que en las operaciones y en el tratamiento con los cirujanos había más muertos si te pillaba un cirujano que si te quedas tú solo en tu casa y te aguantabas la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque no eran conscientes de la higiene, tanto de las manos como del material quirúrgico. Acaban de hacer una autopsia a una persona infectada de algo y a continuación con el mismo material iban a atender un parto, por ejemplo. Entonces había una mortalidad tremenda. Cuando eso se reconoció, con cosas sencillas como la esterilización del material y el lavado de manos, se acabaron ese tipo de infecciones. Y otras, lo mismo, cuando se reconoció que la malaria se transmitía por mosquitos, pues supieron cómo pararla y se erradicó la malaria de España, por ejemplo. Malaria se llamaba así porque quiere decir mal aire. Pensaban que se transmitía por el aire. Error total, así no la paras. Cuando te das cuenta se transmite por mosquitos, ya sabes lo que hay que hacer. Bueno, pues la transmisión es muy importante. Entonces, eso, junto con los antibióticos y las vacunas, el conocer la vía de transmisión permitió saber cuál era el punto débil de los agentes infecciosos. Permitió que pudiésemos pararlos allí antes de que entren, antes de que se transmitan a toda la población. ¿Y qué hemos aprendido con el coronavirus? El coronavirus se transmite sobre todo por aerosoles. Se transmite sobre todo en lugares interiores que no están bien ventilados y se puede medir, por ejemplo, con los medidores de CO2. En la siguiente, creo que es eso lo que pongo. ¿Cómo se ve? Se transmite por los aerosoles. Es una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia. La siguiente. Tienes que pasar ahí todo el rato, no sé si me atoló. No, la anterior. Entonces, lo importante es darnos cuenta de que tenemos que luchar por un aire más limpio, lo pone ahí arriba, un aire interior que sea más limpio y que nos permita que podamos estar en un sitio sabiendo que el aire que yo respiro es limpio. Es decir, que cuando yo estoy en un sitio o se está ventilando o se está renovando mecánicamente el aire, pero saber que no estoy respirando las miasmas de todos los demás o que yo no estoy contagiando a todos los demás. Es decir, saber que, igual que tenemos un agua potable y yo no me tengo que filtrar el agua que bebo, que tenemos un aire respirable que no me lo tengo que filtrar con una mascarilla. Lo ideal no es que volvamos a las mascarillas, sino que evolucionemos hacia tener un aire cada vez de mejor calidad. Y atención a lo que ocurre en invierno y en verano. En verano nos ponemos la calefacción, cerramos a cal y canto. Aquí a lo mejor menos, pero hay zonas de España que son muy frías. Y en verano, aquí más que en otros sitios, ponemos el aire acondicionado, cerramos a cal y canto. Entonces es importante que aunque esté cerrado a cal y canto, que haya renovación del aire. Porque si no vamos a empezar a tener epidemias respiratorias también en invierno. En verano, típicamente en invierno hay muchas personas mayores que cogen neumonías, que cogen infecciones respiratorias fuertes, que tienen antibióticos, etcétera. También vosotros, para ellos más grave. Entonces es importante que eso, todas juntas, las podamos evitar atacando el punto más débil, que es el modo de transmisión. Y ya sabéis que es midiendo CO2, ventilando, renovando o poniendo filtros.
Esta es la siguiente, que es los modos de transmisión. Ya os he dicho un par de ellos, y de ellos los que más nos preocupan, os he contado pues la transmisión por el agua contaminada, por el contacto, por la comida. La siguiente, las que más nos preocupan son las que se transmiten por vía respiratoria, porque no lo tenemos controlado. Tú vas a un sitio en que hay aire acondicionado y no sabes si están renovando el aire. Las que entran y las que entran por la sangre, aquellas que atraviesan nuestras barreras, que es la piel o las mucosas, entran a la sangre directamente, bien por heridas o bien por picaduras de insectos, porque esas también es más difícil de controlarlas, y esas son probablemente por donde nos lleguen las siguientes infecciones. Pasa a la siguiente. Este es un ejemplo de qué puede ocurrir con las infecciones transmitidas por insectos. Este es el mosquito tigre. El mosquito tigre es un mosquito que antes no existía en Europa, empezó hace 20 o 30 años. Un mosquito se detectó, 3 mosquitos, 5 mosquitos, empezó en Albania, por lo que fuese, alguien lo llevó a Albania. Y el mosquito tigre es un mosquito que causa una picadura muy molesta, que causa una reacción muy fuerte, pero no solo eso. Es un mosquito que tiene capacidad de transmitir muchas enfermedades tropicales. Enfermedades que antes no teníamos en el Mediterráneo, pero que ahora ya las tenemos aquí autóctonas. Autóctonas quiere decir que hay un mosquito que puede picar a una persona que está enferma aquí y le transmite la enfermedad tropical, como el dengue, por ejemplo, a otra persona que está aquí. Sin irte a un viaje a los trópicos, a un sitio maravilloso, vas aquí y te contagias una enfermedad tropical. Bueno, pues esto es como estaba el mosquito tigre en 2013. Y en la siguiente os pongo cómo está ahora en 2023. Se ha extendido muchísimo por toda Europa. Se ha extendido mucho porque el calorcito que hace permite que haya mosquito tigre que críe en muchos sitios, porque no nos estamos dando cuenta de que puede traernos problemas, y además porque como nos movemos mucho, ¿os acordáis que os decía que viajamos mucho? Como nos movemos mucho, a veces lo llevamos en la maleta, a veces lo metemos en el coche y nos hacemos un viaje a Barcelona y lo llevamos de Sevilla a Barcelona. Entonces, eso es algo que causa problemas y que puede transmitir los mosquitos infectados y las infecciones. Si a alguien le interesa, hay una aplicación para el móvil que se llama Mosquito Alert, y con esa aplicación uno hace fotos de los mosquitos, y si cree que no es un mosquito de toda la vida, sino es un mosquito particular, hace una foto, y detrás de ello hay expertos e inteligencia artificial que te identifican el mosquito, y si es un mosquito muy peligroso para la salud, inmediatamente, aparte que te informan a ti, que para eso has colaborado, estás haciendo ciencia ciudadana, es lo que se llama, como ciudadano normal estás colaborando con la ciencia, informan, pero informan a las autoridades y se investiga aquello mejor y se mapea y se intenta eliminar las fuentes de ese mosquito. Bueno, pues en la siguiente os cuento otras de las cosas que tenemos buscando cuál es el punto débil de los agentes infecciosos. Y a veces son las vacunas. A veces el punto débil de un agente infeccioso es que tenemos una vacuna frente a ese virus. Y las vacunas son muy importantes, lo habéis visto en esta pandemia, pero aquí os muestro los datos de qué ha ocurrido en el primer año de las vacunas de la pandemia, porque luego ya se mezclaron con las infecciones, etc. Las vacunas han salvado alrededor de 20 millones de vidas en solo un año, en el primer año en que se emplearon y que todavía no llegaban a tanta gente, ¿no? 20 millones de vidas, y las que más han salvado vidas han sido AstraZeneca, la que os habéis puesto los profesores, ¿no? Me parece, y yo, y la de Pfizer, que es la que os ha llevado a vosotros, los jóvenes. Bueno, pues es muy importante, y esto es solo en el primer año de vida. La tercera, por cierto, ha sido una china, la que más vidas ha salvado. Bueno, vamos a lo siguiente. Las vacunas son muy importantes. Las vacunas, pásame la siguiente, no son tan fáciles de hacer. Para saber cómo hacer vacunas, no vale decir, pues mira, no había hecho nunca una vacuna, la voy a hacer de un momento. No. Para hacer una vacuna tienes que saber con qué hacerla. Tienes que conocer muchísimo al agente infeccioso. Y hay mucho de investigación anterior a la pandemia. Cuando llegó el coronavirus y dijeron, este es un virus de la familia de los coronavirus, inmediatamente a los que somos virólogos nos llegó lleno de información ese. Porque sabemos que es un virus suficientemente pequeño como para que la parte de fuera, la corona del coronavirus, esté toda hecha de una sola proteína, la proteína S, la proteína de la espícula. Todo por fuera es igual y es muy sencillo.
Y gracias a eso se supo desde el primer momento que la proteína que había que poner en la vacuna era esta proteína S, porque si solo tiene una, no hay que ser muy listo para darse cuenta que esa es la que hay que poner. Sin embargo, en la siguiente, si vamos a ver al plasmodio, que es el bicho que produce la malaria, es muchísimo más grande. Aquí tengo la diferencia de volumen, es muchísimo más grande, y además, lo peor, ponme la siguiente, lo siento, está muy animado, así que está el rato. Tiene no una proteína en la superficie, sino de cientos a miles de proteínas distintas. Es muchísimo más complicado el parásito que produce la malaria que el virus tan sencillo que es el coronavirus. Y aparte de tener muchas, no sabemos cuáles son las importantes para lograr neutralizarlo. Entonces, es muy difícil cuando llegue un agente infeccioso más complicado que el coronavirus, contar con que vamos a saber hacer vacunas. Y lo que se está intentando hacer ahora en el mundo para estar preparados es, como los virus se agrupan en familias igual que nosotros, o igual que los árboles, las flores, los animales, pues intentar hacer una vacuna contra cada familia de virus, para por lo menos tener ese conocimiento, que si aparece un virus de la familia 7, pues que sepamos cómo hacer vacunas. Si aparece no un coronavirus, sino un virus de las viruelas, que sepamos cómo hacer vacunas. Si aparece un virus de la gripe, que sepamos cómo hacer las mejores vacunas frente a la gripe. Bueno, entonces por eso esta diferencia entre una proteína y muchas, en la siguiente, es lo que ha permitido hacer muchas vacunas muy eficaces, muchas, en Europa ha habido 7 distintas muy eficaces frente al coronavirus, pero para la malaria tenemos 2 vacunas y son muy poco eficaces. O sea, no se puede confiar todavía en la eficacia de esas vacunas. Bueno, pues esto es la siguiente. Es importante que sigamos haciendo mucha más investigación. Pues esta es la investigación que es más obvia para combatir las infecciones, que es conocer las infecciones, pero ya os he dicho que desde muchos campos se puede llegar a este tipo de preparación y de contribuir a la salud humana. Y el siguiente os quería contar algunas cosas bueno, estos son vacunas. En vacunas, aparte de conocer la agente infecciosa, hay muchas cosas que conocer y os parecerán bastante claras. Necesitamos vacunas que sean rápidas, como ha sido en la pandemia, pero no solo porque pongamos todo el esfuerzo. Vacunas que sean baratas, que no requieran agujas, estaría bien. Luego vacunas que sean más eficaces, que protejan frente a más variantes, etc. Importante, la segunda, es que antes se vacunaba solo a los bebés, pero ahora es muy importante vacunar a muchas más poblaciones. A los más mayores, lo habéis visto, a los enfermos, sobre todo enfermos crónicos, a adolescentes, hay vacunas especiales para adolescentes, a bebés prematuros, a embarazadas. Hay muchas poblaciones que se van a beneficiar de esta protección. Para los adolescentes hay 2 vacunas que ahora son importantes, una os la voy a contar, una es la vacuna de la meningitis. Os han tenido que llamar probablemente para que os vacunéis de la meningitis, os animo a que os vacunéis. Es una sola dosis y es una vacuna que protege de la meningitis. Es una enfermedad muy grave, muy rápida y que puede ser, se contagia, a veces se contagia potentemente, pero en realidad no se contagia mucho, pero es muy rápida, tan rápida que a veces se produce el fallecimiento antes de que hayan logrado diagnosticar, ¿vale? Pues os animo a que si os han llamado para vacunaros de la meningitis, que os vacunéis porque además protege de 4 meningitis. Y luego la vacuna del papiloma, que ha sido hasta ahora solo para chicas y desde este año ya es también para chicos. No sé exactamente cómo es aquí en Andalucía, pero es gratis, quiero decir. Antes se la podían poner también los chicos, pero la tenían que pagar cada uno. Ahora es gratis también para los chicos. Os voy a contar un poquito la vacuna del papiloma. Para los mayores, si lo queréis decir a los padres y a los abuelos más bien, vacuna de zóster y una nueva de neumococo, de las neumonías. Pásame la siguiente. ¿Qué es el papiloma? El papiloma es un virus, no son 100 virus distintos, hay alrededor de 100 virus distintos del papiloma. La mayoría de los virus del papiloma lo que causan son verrugas, tanto en hombres como en mujeres. Y se transmiten, pasa al siguiente, por contacto. Pero también hay, de estos casi 100 virus, hay sobre todo 2 que se transmiten por relaciones sexuales, también por el contacto, se transmiten a lo largo de toda la vida, en cualquier momento, en cualquier relación sexual, y que causan cáncer. La mayoría causan solo verrugas, pero estos 2 sobre todo causan cáncer. ¿Y qué es lo que causan en los chicos? Lo que causan es en los chicos sobre todo verrugas y un cáncer genital muy poco frecuente. En las chicas, sin embargo, causan el cáncer de cuello de útero, los chicos obviamente no, pues
que dejas de ser contagiosa cuando estás vacunada, no como las del coronavirus, que seguíamos contagiando el coronavirus aunque estuviésemos vacunados. Bueno, pues cuando esto lo vieron en el primer país que lanzó la vacunación del papiloma, vieron que se estaban empezando a proteger los chicos y dijeron, pues vamos a vacunar también a los chicos. Hace 10 años empezaron a vacunar a los chicos, este país es Australia, empezaron a vacunar a los chicos, en España ha empezado ahora, en Australia hace 10 años, y en Australia están teniendo tal éxito con la vacunación de chicas y chicos, combinado con un diagnóstico también, un seguimiento de las mujeres durante toda su vida y con un tratamiento inmediato en cuanto se detecta algo, que se han planteado erradicar el cáncer de cuello de útero de todo el país. Con una vacuna lograrse quitar de en medio un cáncer. Esto es magnífico porque no ha habido ningún cáncer que no se hayamos quitado. Cada vez oímos más de que hay cáncer y tal, pero bueno, cuando un cáncer lo causa un virus, con una vacuna se puede evitar. Pues por eso es muy importante la herramienta de las vacunas. Y os voy a contar algunas preguntas sobre el papiloma. Debe haber algo más. Así yo creo que se ve casi todo. Porque es una vacuna que, como os digo, ahora lo ofrecen a los chicos creo que de 11 años y se rescatan también a chicos mayores que no os habéis podido vacunar antes y gratis, ¿vale? Lo primero es para las chicas. A lo mejor en el momento cuando tenían 11 años, por las razones que fuesen, no las vacunaron. Bueno, ¿me puedo vacunar ahora? Sí, rotundamente, no hay ningún problema. Uno se puede vacunar en cualquier momento de su vida. Soy chico, ¿por qué a nosotros no nos vacunaban? Pues porque no se había demostrado la eficacia en los chicos, porque se había ido primero a proteger a las más vulnerables, que éramos las mujeres. Soy chica, bueno, ¿y por qué no vacunan a los chicos y así evitan contagiarnos a nosotras? Bueno, pues ahora ya sí que se hace también vacunar a los chicos. Esto está desconfigurado, ¿vale? Si alguien ha tenido relaciones sexuales sin estar vacunada o vacunado, ¿cómo sabe si se ha infectado? Porque si yo ya me he infectado, a lo mejor no me quiero vacunar. Bueno, pues es muy difícil saber si te has infectado. Es muy difícil porque es un virus que dura poco y luego se te queda latente ahí, sin que sea fácil detectarlo, y a lo mejor 30 años después es cuando empieza a causar unas pocas células cancerosas que luego se transforman en un tumor más grande. No es fácil saberlo. Y además os he dicho que hay como 100 virus de papiloma, 2 de los cuales causan cáncer sobre todo, pero hay otros que también con menos frecuencia causan cáncer. A lo mejor te has infectado con uno, pero todavía no te has infectado con los demás. Por lo tanto, lo mejor es, aunque me haya infectado o no me haya infectado, si tengo opción a que me vacunen, vacunaros. Si conocéis a alguien que no se ha vacunado todavía, recomendarlo. Porque te protege incluso después, porque a lo mejor te has infectado de uno y no de los demás. Y la vacuna cada vez se ha mostrado más segura, más eficaz y, como digo, que es de las que logran tanto eliminar el contagio que se puede erradicar de un país. El preservativo sí que protege las enfermedades de transmisión sexual, pero como esta es de transmisión sexual y también de contacto, no protege del todo. O sea que lo mejor es, la respuesta es esta, es no del todo, lo mejor es combinarlo con vacunación. Mantener la vacunación y mantener el preservativo. Hay niñas que, por ejemplo, no les vacunan a sus padres o porque pensaban que daba reacciones adversas, ahora ya se sabe que es muy segura la vacuna, pero cuando los padres en su momento con los 11 años no quisieron vacunarla, la pueden vacunar después también, cuando sea más mayor, también cubierto por la Seguridad Social, y en cualquier caso es importante saber que a partir de los 16 años la decisión de vacunarse o no depende de vosotros, no depende de vuestros padres, depende de vuestra opinión y de vuestra decisión. Y ahora mismo hay una vacuna, la que se está poniendo ahora a las niñas y niños de 11 años, es una vacuna de 9 virus de estos. Porque una vez que supieron hacerlo con uno, pues ya como churros, con todos los que funcionen, vamos a empezar por los más peligrosos y vamos avanzando. La verdad es de 9. Estoy muy poco protegida si a mí me tocó vacunarme con la anterior, que solo tenía 2 o 4. No, aquello fue suficiente. Fue suficiente porque allí estaban incluidos los más causantes de tumores, los más causantes de cáncer. O sea que por ahí vamos bien. Si tenéis alguna otra pregunta me decís y así aprendo yo para otras. Y ahora os voy a contar, vuelvo a la pregunta, ¿estamos más preparados o menos? ¿Y cómo vamos a estar preparados? ¿Cuándo van a venir las pandemias? En esto me preguntan mucho en los medios de comunicación. ¿Y cuándo va a ser la siguiente? Digo, mire, yo qué sé, yo tengo una bola de cristal. Bastante saber anticipar cómo iba a evolucionar el contagio y las personas sabiendo por dónde iban
por donde iba la población vulnerable, si nos recluíamos todos en interiores era más probable que nos contagiásemos, etc. ¿Y cómo notaremos que está amenazando una pandemia? ¿Cómo lo vamos a notar? Pues lo vamos a notar sobre todo porque ya lo hemos notado. Ya han venido las próximas pandemias y las hemos atajado. Han venido las próximas amenazas de pandemia y las hemos atajado. Y por eso no han llegado a ser pandemias. ¿Por qué? Pues porque hemos identificado cuáles son los puntos débiles de la transmisión del virus, de la infección del virus, de la inmunidad de las personas, y con eso lo hemos atajado. Les voy a empezar a contar un ejemplo que ha ocurrido aquí, en esta zona de Andalucía, pasa al siguiente, que es el virus del Nilo Occidental. ¿Os suena el virus del Nilo Occidental? ¿Lo habéis oído hablar? Exactamente. Bueno, esto causó encefalitis. Cuando estábamos en la desescalada en 2020, que todos estábamos deseando que aquello pasase, estábamos deseando salir a la calle y volver a una vida medio normal, aquella nueva normalidad que llamaban, aquí empezó a haber muertos por encefalitis en la zona sur de Sevilla, muertos por encefalitis de todas las edades, y eso no lo había habido nunca. Y sí que se conocía el virus del Nilo, pero se pensaba infecta a caballos e infecta a personas, y se pensaba que las encefalitis de los caballos a lo mejor contagiaban a las personas, no se tenía nada claro. No se sabía cómo era esa zoonosis, es decir, cómo saltaba de los animales a las personas. Bueno, pues lo que se hizo fue analizar qué ocurría en las marismas, en los arrozales, qué ocurría en todas esas zonas. ¿Y quién lo analizó? ¿Quién estaba colaborando en la salud humana? Pues estaban colaborando los biólogos del medio ambiente. Es decir, desde todos los ámbitos se puede colaborar. ¿Quiénes son estos biólogos? Los que conocían perfectamente a las aves silvestres, los que conocían a todas las aves de Doñana, los que conocían a las aves urbanas, los que conocían a los mosquitos que solo se alimentan en aves silvestres, a los mosquitos que se alimentan en aves silvestres y en aves urbanas, a los mosquitos que se equivocan y de vez en cuando se alimentan de nosotros que vivimos en zonas urbanas. Bueno, pues analizaron todo eso, capturaron aves, vieron si tenían anticuerpos o no frente al virus del Nilo, capturaron mosquitos, separaron hembras de machos, los separaron los mosquitos por especies y hacían grupos de 50 mosquitos de cada tipo y les hacían una PCR, porque con menos no daba señal. Una PCR a todos los mosquitos para el virus del Nilo Occidental, no confundir con el coronavirus. Entonces vieron que en realidad lo que ocurría es que el virus no venía de los caballos, que el virus no venía del cielo porque lo trajesen aves migratorias, que el virus estaba aquí, en las aves silvestres, de zonas húmedas, pero está por más sitios de España, no solo aquí, y que se transmitía por esa cadena que os he dicho, mosquitos que se alimentan de aves silvestres, de aves urbanas, y los mosquitos que se alimentan entre aves urbanas y de vez en cuando nos pican a nosotros. Entonces, con ese conocimiento además dijeron, cuando empezamos a ver que los mosquitos que se alimentan de aves urbanas dan positivo para el virus del Nilo Occidental, eso es 4 semanas antes de que empiecen las encefalitis en las personas. Con este conocimiento de los científicos, se lo dijeron las autoridades. Oye, que esto viene de aquí, que no es algo que nos caiga del cielo, es responsabilidad vuestra, no es algo que no podamos controlar. Tenemos cuál es el eslabón débil de esta transmisión, hay que parar a los mosquitos y tenemos 4 semanas para hacerlo. Y tardaron, como dicen ellos, tardamos 2 semanas en convencer a las autoridades de que tenían que hacer algo. Hasta que al final los científicos dijeron, mira, lo vamos a hacer público. Lo hicieron público y los ciudadanos al principio dijeron, vamos a ver, los mosquitos los hemos tenido toda la vida, ¿qué me estás contando? Eso es lo que nos trae las encefalitis. Pero se dieron cuenta de que estaba ocurriendo, de cómo había ocurrido antes, y dijeron, atención, autoridades, nos tenéis que proteger, es vuestro deber. Y se reaccionó a tiempo. En el año 2021 ya no hubo encefalitis. ¿Y cómo se reaccionó a tiempo? ¿Desecando todo mañana? ¿Desecando los arrozales? ¿Fumigando todo el país? No. Fumigando solo las larvas de los mosquitos urbanos. Y solo en ese periodo en el cual están dando positivo los mosquitos. Entonces se elimina la propagación de los mosquitos, se elimina la propagación del virus del Nilo Occidental. Desde entonces están colaborando, y aquí lo pongo, colaborando la Junta de Andalucía con los investigadores y con los ciudadanos, colaborando todos ellos para lograr que no volvéis a tener epidemias de encefalitis. Y esto se está extendiendo, esta vigilancia se mantiene ahora, y hay un convenio, se mantiene y se extiende y se ofrece por ahora, por lo menos en Andalucía, a todos los municipios. Hay municipios de la sierra que dicen, bueno, a mí eso no me va a llegar. Bueno, pues ha habido algún caso en municipios de la sierra, o sea que es recomendable. Y eso os estáis beneficiando vosotros porque ha habido preparación
ha habido prevención y ha habido colaboración entre todos. Eso es algo muy claro y me alegro que no tanto supieseis lo que era el virus del hilo occidental, porque quiere decir que ha funcionado la preparación. Y aquí está claro, aquí cuál ha sido el punto clave para evitar esto, bloquear la transmisión. Porque no tenemos vacunas y porque la inmunidad de la población es todavía baja. La siguiente es otro ejemplo, que es el virus de la viruela del mono. La viruela del mono es una viruela, las viruelas es una enfermedad, la viruela era una enfermedad que se erradicó, es la única que se ha erradicado de la faz de la Tierra con una vacuna, y era una enfermedad que causaba una mortalidad de como un 10% o así, causaba lesiones en toda la cara, no sé si tengo aquí, no tengo, y era la mayor causa de ceguera, por ejemplo, porque afectaba a la piel y también a la córnea, ¿no? Y causaba muchas cegueras. Se erradicó en el año 1980, se declaró erradicada, se dejó de vacunar a la población porque ya no circulaba el virus, no ha circulado desde entonces la viruela humana, pero empezó a circular la viruela del mono, que es una viruela de roedores. Se llama del mono porque se equivocaron. No es que se equivocaran, es que se infectaba a personas y a monos y entonces parecía que venía de los monos. No, viene de los roedores. Hay que identificar cuál es el origen primero. Bueno, pues aquí lo fundamental que ocurrió con la viruela del mono, pues que la vacuna de la viruela humana es una vacuna de viruela de vaca, por eso las vacunas se llaman vacunas, porque vienen de la viruela de la vaca. Y la vacuna de la viruela de la vaca protege de la viruela humana y también protege de la viruela del mono. Por lo tanto, todas aquellas personas que se vacunaron hasta 1980, 1970 en España más bien, estaban ya protegidos. Las personas mayores de 50 años estaban protegidos. De manera que ese problema que hay cuando llega un virus nuevo e infecta sobre todo a las personas con un sistema inmunitario más debilitado, aquí no lo tenemos. Nos quitamos de en medio los mayores de 50 años. Y además tenemos una vacuna. Y tenemos una vacuna porque desde hace 40 años, 45 años, se estaba trabajando en, por si acaso volviese el virus, aunque el virus ha desaparecido de la faz de la Tierra, por si acaso volviese, vamos a mejorar las vacunas frente a las viruelas. No ha vuelto ese mismo, sino que ha vuelto el otro, pero se tenía vacuna. Por lo tanto, a los grupos de alto riesgo se les ha dicho inmediatamente, tenemos una vacuna, quien se la quiera poner que se la ponga. Y no ha habido que explicar lo que es una vacuna, no ha habido que explicar que protege, no ha habido que explicar que hay que evitar contagiar a los demás cuando tú tienes la infección. Se han vacunado y se ha parado. Esta es la única oleada que ha habido en todo el mundo de la viruela del mono. Fue en 2022 y se paró. El virus sigue por ahí dando vueltas a bajo nivel, se sigue contagiando sobre todo en grupos que son con una actividad sexual muy alta y muy promiscua, y eso sigue ocurriendo, pero se están vacunando. Entonces, España ha sido el país más afectado de todo el mundo por habitante, pero se ha parado de esa manera, con la vacuna. Aquí no ha sido bloquear la transmisión, sino bloquear con una vacuna la extensión del virus, y eso se ha parado. Pues esta es muy importante, esta es otra pandemia, otra amenaza de pandemia que ha sido una epidemia por todo el mundo, no solo en la zona de aquí, de sur de Andalucía, es una epidemia por todo el mundo, pero se ha parado con la vacuna. No bloqueando la transmisión como con el mosquito de antes, sino con la vacuna. Y la última es una que es más lejana, que es la gripe aviar. La gripe aviar es la gripe que tienen las aves, como su nombre indica. La gripe aviar es una gripe que tenían las aves migratorias, que la sufrían a lo largo de distintas estaciones y se la transmitían de unas a otras. Y lo que está ocurriendo ahora, y lo he puesto en azul para mostrar aquí lo que ocurre en animales, es que hay un problema tremendo en animales. Hay un problema tremendo en que se infectan muchas más aves, muchas más especies de aves, con una mortalidad alta de las aves. Se infectan a lo largo de todo el año, ha perdido la estacionalidad, es continua. Y además, por primera vez, esta gripe ha pasado a muchos mamíferos, y no solo a mamíferos silvestres, sino también a gatos urbanos, alimentados con carne de aves contaminadas. Y ha pasado también a granjas de vacas, no se sabe cómo les ha caído a las granjas de vacas en Estados Unidos. Entonces, es una enfermedad que se está extendiendo entre muchos animales, entre mamíferos como nosotros, entre granjas de vacas en las cuales se está transmitiendo a algunas personas y está ahí como amenazante. ¿Dónde estamos ahora? Pues aquí lo que estamos es que aquí lo que tenemos que hacer es mucha vigilancia, porque el problema ahora mismo ocurre solo en los animales.
Los veterinarios están muy preocupados por los animales y ahí no es solo vigilancia, sino una acción muy activa, pero nosotros, como salud humana, estamos solo vigilantes, atención a ver si viene. ¿Cómo es en las personas? Eso lo has hecho tú. Pues en las personas siempre ha habido casos de que se transmitía de un ave infectada a una persona. No se ha transmitido entre personas prácticamente nunca, y desde el año 2003 al 2016 ha habido una serie de casos anuales, como 800 en todo el mundo, pocos, pero la mitad han fallecido. Es decir, es letal este virus. Cuando le pilla a una persona, la probabilidad de que fallezca es un 50%, es altísima. Es muy grave. Luego no se sabe por qué dinámicas naturales. Durante 10 años no hubo prácticamente nada de virus de la gripe aviar en personas, y ahora en 2023 ha vuelto a empezar y ha habido más casos. Como os digo, en las granjas de vacas, en las granjas de aves domésticas, de vez en cuando hay algún cuidador que se infecta. Entonces ahora mismo, pásame lo siguiente, lo que estamos es en nivel de vigilancia. Mucha más vigilancia, por eso se oye más, la enfermedad es muy grave y por eso estamos preocupados. Este virus nunca ha causado pandemias, justo el de la gripe aviar, pero tiene la capacidad de juntarse con el virus de la gripe humana y generar un virus nuevo, que ese es el que amenaza. El virus nuevo que se genera cuando se mezcla el virus de las aves, con el virus de los cerdos, con el virus humano, a lo mejor con el virus de las vacas, con virus de caballos, etc., cuando ocurren esas mezclas, es lo que es grave. No tenemos inmunidad, por ahí no podemos protegernos, el virus es muy variable, es un problema, tenemos vacunas, ¿vale? Pero no sabemos lo buenas que son porque nunca nos hemos acercado a este virus. Por ahora, vigilancia muy intensa e ir preparando todo esto por si acaso viene. Eso es lo que estamos haciendo desde la investigación. Ayer hablaba, por ejemplo, con los directores generales de salud pública de Madrid y me decían, ¿estáis preparados con la gripe aviar? Es muy bueno que nos lo digáis para saber nosotros cuándo tenemos que hacerlo. Ahora mismo lo que se recomienda en España es vacunar a las personas que trabajan en granjas de aves, vacunarse siempre de la gripe humana, para tener un poco de protección por si les llega a ellos la gripe aviar, y a lo mejor el año que viene se decide vacunar también a las personas que trabajan en granjas de vacas, ¿no? Para protegerles a ellos también y avanzar. Entonces, bueno, ahí estamos. Y dentro de la vigilancia que estamos haciendo, pues unos científicos de nuestra plataforma de salud global, de mi centro de investigación, se fueron con toda la parafernalia, todos los aparatos a la Antártida, porque temían que el virus estuviese llegando a la Antártida, y efectivamente llegó. O sea que ya ha llegado y existiendo por todo el planeta. ¿Quién lo ha llevado a la Antártida? Las aves migratorias, que son las que lo llevan. Lo llevaron a la Antártida. En la Antártida hay muchas aves y hay muchos mamíferos marinos, y lo están detectando, lo han detectado sobre todo en una especie de gaviotas que hay por allí. No ha contagiado a ninguna persona, en la Antártida parece que no hay nadie, pero sí hay muchos científicos trabajando, y estos científicos que fueron a la base española en la Antártida, estaban especialmente preocupados, uno, porque llegase allí a las aves, y dos, sobre todo, porque si infectaban a los científicos de las bases que estaban allí en la Antártida, a lo mejor solo volvían la mitad. Hemos hecho que la mortalidad es como la mitad. Pues era muy importante. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, vigilando en la sombra. Y bueno, yo creo que ya es lo último, ¿no? Me parece, sí. Yo creo, he quitado las interrogaciones, yo sí que creo que estamos más preparados para evitar próximas pandemias. Creo que vamos a lograr que lo que podría ser una pandemia se quede en epidemias, que lo que podría ser epidemia se quede en un brote, que lo que podrían ser brotes, como aquí las encefalitis, se queden en casos aislados, muy poquitos. Pero vamos, hay que seguir trabajando mucho. Nosotros seguimos trabajando todos y necesitamos que siga trabajando y colaborando gente de muchos ámbitos, como os he dicho al principio. Y en esas estamos. Nada, muchas gracias. O sea, que os doy la razón a los que habéis dicho que sí que estamos preparados y también a los que no estamos preparados, porque hay que seguir trabajando, o sea, que hay que seguir mentalizándonos y sobre todo sin alertar, sin causar miedo, seguir siendo conscientes de que hay que saber lo que está circulando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Durante la pandemia usted estuvo muy involucrada en el desarrollo de la vacuna española y pues queríamos saber si en el desarrollo de esa vacuna se usaron animales.
En el desarrollo de las vacunas es imprescindible emplear animales porque si no se empleasen animales en el desarrollo de las vacunas es que no tendríamos vacunas, no existirían las vacunas. No se puede empezar a vacunar a la población con algo que a lo mejor no es seguro o que no es eficaz. Entonces los ensayos en animales ahora mismo con las vacunas son vitales. Son vitales porque permiten, primero, ver si son seguras, que es lo primero que se pide a una vacuna, por si lo vas a poner a personas sanas, y luego ver cuánta eficacia tienen. Hay otros ensayos en los que se puede prescindir de los animales. Hay ensayos que se pueden hacer, por ejemplo, ensayos sobre cómo se afecta a la piel con un medicamento determinado. Hay cultivos de piel que se pueden ver lo que ocurre. Pero para ver cómo una infección afecta a todos los órganos del organismo, cómo se distribuye por la sangre, por ejemplo, de unos órganos a otros, hace falta un organismo vivo para poder ver cómo es esa infección y cómo está protegido. Entonces sí, se usaron animales, sí se usaron con unas normativas tremendas para proteger su bienestar, para usar el número mínimo necesario, para garantizar que solo se hacen experimentos que nadie había hecho antes, que eran nuevos, es decir, para no repetir y para tratarles de la mejor manera posible y sobre todo solo por personas con autorización para ello. A nosotros, los que podemos trabajar con animales, en experimentación animal, cada vez que hacemos un experimento no nos levantamos un domingo, anda, qué experimento más bueno, lo voy a hacer mañana. No, tenemos primero que describirlo entero, justificarlo porque es importante, plantearlo ante 3 niveles de comités que lo evalúan, deciden si se puede hacer o no y entonces ya te dan autorización. Y solo dan autorización a las personas que tenemos una formación continua toda nuestra vida. Yo he pasado los exámenes hace un año, otra vez, para renovar esa formación, para poder dirigir y realizar experimentación con animal. Está mucho más regulado, fíjate, que cualquier operación en un hospital. Están más protegidos los animales en ese tipo de entorno, para experimentación animal para beneficiar a la salud veterinaria y a la salud humana, de lo que estamos incluso en las operaciones en los hospitales o en los procedimientos que se hacen. Sí, se han empleado y sí, gracias a ellos tenemos vacunas. Que yo tengo una pregunta y es que más allá de los diferentes tipos de vacunas que existen y de las mutaciones de los virus, porque hay vacunas cuya inmunidad es muy duradera, como por ejemplo la hepatitis D, y otras que no lo son tanto. ¿Por qué algunas vacunas dan una inmunidad más duradera que otras? Pues nosotros estamos trabajando en eso, no lo sabemos del todo. Sabemos que hay vacunas que duran muchísimo tiempo. La de la viruela, que se dejó de vacunar a todo el mundo hace 40 años, 50 años, sabemos que dura mucho tiempo porque el virus no ha vuelto a dar señales de vida y la inmunidad la seguimos teniendo. Nosotros hemos medido en nuestro laboratorio inmunidad de muchas personas de la población, incluso de las personas de residencias de mayores, que anda que hace que se infectaron o se vacunaron, y sigue estando ahí. Aquella era una vacuna muy completa, era vacuna de un virus atenuado. Si el virus atenuado lo usas como vacuna, te estimula a todo tu sistema inmunitario, a todo, incluso a lo que desconocemos los científicos, estimula a todo para defenderse del virus, porque se está multiplicando a muy bajo nivel, pues se está multiplicando en el organismo. Pero hay otras vacunas, como la que has dicho, la hepatitis B, que es solo una proteína del virus, solo una proteína, es la proteína a la que se inocula en la vacuna y esa protección dura muchísimos años también. Las proteínas resulta que son vacunas buenas, los virus atenuados son vacunas buenas, muy duraderas, las vacunas que tenemos son buenas en general, si no, no estarían en el mercado. Son vacunas que dan una inmunidad muy duradera. Y hay otras que no dan una inmunidad tan duradera y no sabemos bien por qué. Las de virus inactivado, que es el mismo virus pero inactivado químicamente o inactivado por calor, esas no duran tanto tiempo y hay que revacunar con más frecuencia. Y esas, por ejemplo, son las vacunas de la gripe. Entre que el virus varía y las vacunas no duran tanto, hay que vacunar con mayor frecuencia. Y las vacunas de ARN mensajero no sabíamos cuánto iban a durar. Supimos que eran muy seguras, supimos que eran muy eficaces, supimos que no protegían del todo del contagio, pero bastante nos han protegido de enfermedad grave, pero no sabíamos cuánto iban a durar. Dura mucho la protección, pero los anticuerpos caen pronto y no sabemos todavía por qué. Es una de las preguntas que nos estamos haciendo, porque son vacunas que tienen una ventaja muy potente y es que son muy rápidas de fabricar y que el conocimiento para fabricarlas es
es complicado, es complejo, es muy refinado, pero es más fácil, son más fáciles de hacer que cualquier otro tipo de vacuna. Entonces, por eso es muy importante que sepamos cómo funcionan estas vacunas y no lo sabemos del todo. Sabemos que cuando la estimulación es muy amplia va sobre el seguro, pero hay veces que solo con una proteína tienes una inmunidad muy potente. Y eso es una de las cosas que hay que trabajar todavía. Hay infecciones que te protegen para toda la vida y otras que no. Hay catarros que recurrentemente los coges con exactamente el mismo virus cada par de años y hay otras infecciones que parece que no las vuelves a coger en la vida. Entonces, en parte se cree que depende que pase a la sangre el agente infeccioso y ya te estimule todo el organismo. Pero todavía no se sabe. Cada vez trabajamos más en eso. Antes no hacía tanta falta porque protegías a los bebés y luego ya los bebés se enfrentaban a las infecciones para siempre. Pero ahora que necesitamos proteger a mucha más población, necesitamos que los dure lo más posible. Al principio, tipo, cuando la vacuna, pues pudimos ver que la vacuna pues, a lo mejor pues, daba fiebre y tal, pero también vimos que otra provocaban trombos. ¿Por qué pasa eso? Porque todo puede tener efectos adversos. Comerse una manzana puede tener efectos adversos. El porcentaje de personas que se atragantan comiendo una manzana es muy superior al porcentaje de personas que tienen efectos adversos con las vacunas. Pero ¿a qué comes manzanas? Pues todo tiene efectos adversos y lo importante es que se reconozcan. O sea, no hay nada que sea 100% seguro, no hay nada que tenga riesgo cero en esta vida, nada. Entonces, lo que siempre se tiene que valorar es la relación entre el beneficio que te causan y el riesgo que tienen. El beneficio que han causado las vacunas del coronavirus ha sido espectacular. Ellos he puesto solo el primer año. Es lo que nos ha sacado del confinamiento, lo que nos ha sacado de la pandemia, lo que nos ha hecho recuperarnos. Si no nos hubiésemos vacunado, habríamos ido cayendo oleada tras oleada un montón de personas. Aparte de que tendríamos los ánimos por los suelos, la economía por los suelos, en fin, se habría distorsionado absolutamente toda la sociedad mundial. Eso es una locura. Las vacunas son las que nos han sacado de eso y además nos han dado un poco la esperanza de que retos tan complicados o más complicados los tenemos que enfrentar desde el conocimiento y desde la investigación, ¿no? y trabajando muy colaborativamente. Pero lo importante es saber cada situación qué riesgo tiene, ¿no? Entonces, con las vacunas y con cualquier medicamento, lo importante es saber cuántas reacciones adversas hay. Entonces, las reacciones adversas se saben cuando se vacuna a una cantidad importante de personas y en medio millón de personas se causaban trombos, una de cada 100.000 se causaban miocarditis en jóvenes, esas eran las de Pfizer, más frecuentes las reacciones adversas, miocarditis, que son de inflamación del corazón. Y entonces hay que ver en qué personas lo causa, con qué frecuencia, si el beneficio es mejor que el riesgo, y además, sobre todo, conocerlas, comunicarlo con transparencia, porque lo que ocurrió con las que causaban trombos fue que durante el primer mes se detectó que causaban trombos, fíjate, 1,5 millón, o sea que había que tener un análisis de muchísimas personas para detectar algo tan infrecuente. Se detectó en cuestión de una semana, se sugirió cómo tratar a esas personas. En cuestión de 2 o 3 semanas se estaba tratando activamente a las personas con un medicamento que está en todos los hospitales sin ningún problema y con éxito. Y pasado un mes había bajado radicalmente el número de esos efectos adversos. ¿Por qué? Porque las personas sabían que les podía pasar, qué síntomas podían tener si estaban teniendo un trombo parecidos a un sabían los médicos que si alguien te venía con esos síntomas justo después de haber pasado la vacunación, tenían que tomárselo muy en serio y mandarles al tratamiento y se salía el tratamiento. Entonces con eso bajó radicalmente los trombos. Y la relación de beneficio a riesgo es que con el coronavirus, simplemente con la infección natural por el coronavirus, si no estás vacunado, la probabilidad de trombos es mucho más alta que con la vacuna de adenovirus, mucho más alta que con la vacuna AstraZeneca. O sea que el riesgo era muy superior solo de trombos, ya no te digo de morir con una neumonía y todo eso. Solo de trombos es muy superior con la infección sin vacunarte que con la vacuna. Entonces el beneficio merece la pena vacunarse. Yo me vacuné con 2 dosis de AstraZeneca, cuando ya se sabía eso, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el beneficio era muy superior a la infección. Y eso es lo que hay que valorar. La de Pfizer tenía...
que con las vacunas, por eso se aplican las vacunas. Y aquí vengo voy a tomar la pregunta para recordar las secuelas. Las infecciones no salen gratis. A lo mejor conocéis a alguien que se ha quedado con problemas del corazón después del coronavirus, se ve que son claramente más frecuentes. A lo mejor conocéis a alguien que se ha quedado con esa niebla mental, esos problemas de concentrarse, gente que se cansa mucho más, que está agotada, que incluso no le da la vida para moverse. Pues eso es secuelas de una infección por coronavirus que a lo mejor no fue tan potente, no fue tan grave como para llevarlo al hospital, pero que deja secuelas. Entonces, para evitar la infección primaria y para evitar esas secuelas que les dan a unas pocas personas, merece la pena. El beneficio de las vacunas es muy superior. Pero el riesgo nunca es cero, para nada. Ya te he empezado con la manzana, el riesgo no es cero. Pues hemos visto que en el documento que hemos tenido el COVID-19. Respecto a las grandes pandemias de ese estilo que hemos tenido, parece también en 1920 y 1920, podemos ver que ocurren en una frecuencia más o menos constante. ¿Eso tiene alguna explicación? No ocurre con una frecuencia constante. Me pregunto si las pandemias ocurren con una frecuencia constante. Las hay regularmente y no es constante. Nunca se puede, es lo que os he dicho antes. ¿Cuándo será la próxima? Ni idea. Estamos ahí de la desescalada y aquí hubo el brote de encefalitis que si no se hubiese controlado estaríais ahora llenos de encefalitis en esta zona seguro. Seguro. Porque Huelva ha sido una provincia que la controló muy bien los mosquitos desde siempre, pero Cádiz y Sevilla no lo controlaban también. No hay una separación temporal fija, en absoluto. Si vamos a la primera diapositiva, he puesto algunos ejemplos, pero la gripe del 2009 fue después de la gripe del 77, me parece. Pero antes había habido una en el 60 y pocos y otra en el 50 y tantos. O sea que no hay una separación clara, ni podemos estar preparados esperando que llegue otra pandemia de gripe. De coronavirus, pues esta ha sido la gran pandemia, pero las dos anteriores fueron controladas. Fue una el coronavirus de los camellos, que es en Oriente Medio. Eso no es una pandemia, es un brote. Cada vez que un camello se lo contagia a una persona, esa persona infecta y si a lo mejor se contagia a un par de personas es poco contagioso. O el SARS-1, este SARS-2, pues el SARS-1 que fue en 2003, ese se controló también porque se contagiaba solo si tenía síntomas, entonces era muy fácil de controlar. Entonces no surgen las de los coronavirus, no han sido regularmente, surgen cuando surgen. Las de gripe A tampoco. Y las de otros agentes infecciosos es cuando de repente saltan, a lo mejor se tiran muchos años dando vueltas. La de la viruela del mono en Centro África, en República Democrática del Congo y en Nigeria, llevaba mucho tiempo, desde los años 60 llevaba esa viruela dando vueltas por allí, mucho tiempo, la viruela estaba allí. ¿Y cuándo ha saltado a Nigeria? Saltó a Nigeria en 2017. ¿Por qué? Porque saltó a una gran ciudad. ¿Y por qué saltó al resto del mundo? Pues probablemente porque entró en un circuito en el que de repente se contagió mucho, pero no era previsible. De hecho, se tardó en reconocer que lo era. El ébola, ha habido epidemias pequeñas en África durante todo el siglo XX, y cuando surgió la del siglo XXI, la razón fue que llegó a grandes ciudades en 3 países de África Occidental. No es el tiempo, sino de repente que se contagie mucho entre las personas. O que cambie el virus o que cambie el ámbito en el que se está transmitiendo. ¿Alguna otra pregunta? No sé qué tiempo tenemos. Ya está. Llevamos más de una hora. Ya va a empezar. Ya